La Iglesia, la novia del Cordero, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje del Santo Evangelio de Jesucristo para testimonio a todas las naciones. Presenta su programa apostólico. Escuche ahora al apóstol del arrebatamiento, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con vosotros. Oh Altísimo Dios, gracias en esta hora te damos por tu inmensa bondad y misericordia, y te pedimos que nos sigas bendiciendo, guiando, fortaleciendo, renovando, perfeccionando para la gloria de tu nombre. Gracias, poderoso y bendito Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Vamos a abrir la palabra en el libro de Salmos número 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Yahweh con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Yahweh es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Yahweh es bueno, para siempre es su misericordia. Bendito sea Dios. Pueden tomar asiento. Vamos a estar viendo algunos requisitos para servir a Dios. Dios es un Dios altísimo, maravilloso, excelso, glorioso, que demanda siervos, demanda que sus hijos le sirvan. Siempre ha estado llamando a siervos, constituyendo y preparando a sus servidores. Por eso vemos en la palabra del Señor que hay requisitos para servir a Dios. Y hay tremendas bendiciones, porque lo más grande que puede haber en esta tierra es servir a Dios. Por tanto, toda persona que quiere tiene que prepararse. No se puede servir a Dios como nosotros queremos. Para todo trabajo se requiere capacidad y ciertas cualidades o requisitos. Para servir a Dios también. Por eso vemos que hay cualidades importantes. A Dios se sirve con alegría. Primeramente vemos que se sirve con alegría, con amor, con alegría, porque nuestro Dios es un Dios de victoria, es un Dios de gloria, de poder, es un Dios de alegría. Y hay que prepararnos, disponernos, hay que ser el espíritu dispuesto, hay que ser de buen ánimo, porque Dios hace maravillas y sus hijos tienen que reconocer y exaltar su gloria. Por eso necesitamos prepararnos y disponernos para servir a Dios, con amor, con voluntad, con abundante acción de gracias, con alabanza, con gratitud. Entonces hay cosas muy importantes que tomar en cuenta para servir a Dios. Por eso estamos viendo, vamos a ver los puntos más importantes, porque en todo esto es glorificado Dios. Entonces hay que disponer el corazón, hay que alegrar la vida. Una persona amargada, con malos recuerdos, malas experiencias y que no está sanada su alma, las personas que tienen problemas del pasado, que no se han liberado del pasado, están con el alma enferma, con el alma dolida y no están en condiciones. Por eso tienen que liberarse, perdonando, a veces pidiendo perdón, humillándose, arrepintiéndose. Lo primero que hay que hacer es limpiar nuestra alma, nuestra vida, para poder servir a Dios. Porque a Dios no se puede servir con amarguras, con malos recuerdos. A Dios no se puede servir en base al pasado. Al Señor se sirve en el presente y se proyecta al futuro, pero nunca al pasado. Por eso lo que pasa o lo que ya pasó tiene que ser liberado
y limpiado. Toda persona que quiere vivir en el servicio al Señor tiene que proceder a prepararse y disponerse. Y también es importante que les diga que todos los que se salvan son siervos de Dios. El Señor viene por sus siervos, grandes y pequeños. Hay muchísimas maneras de servir a Dios. Tenemos 9 dones sobrenaturales, tenemos 5 ministerios, tenemos también ministerios de servicio, de administración, tenemos también talentos, dones, muchas cosas para servir, capacidades que Dios nos concede. Dios a todos nos da dones, nos da la capacidad para servir. Por eso es que hay que prepararnos. Entonces vemos que el Señor está esperando de nosotros que nos dispongamos y empecemos a prepararnos para un servicio correcto. También vemos en el libro de 1 Samuel 12:24: solamente temed a Yahweh y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Dios nos dice: sírvele, hay que servirle a Él, pero primero hay que tener temor de Dios. Temed a Yahweh. Temer es respetar, valorar. Nuestro Dios es digno de ser reverenciado, ser respetado, amado, tenido en mucha honra, porque Él es un Dios maravilloso, bueno, excelso, glorioso. Entonces hay que honrar, hay que temer a Dios, hay que honrarle y hay que servirle de verdad con todo el corazón. ¿Se da cuenta? O sea, de lo profundo de nuestro ser. Por eso se alaba al Señor de lo profundo de nuestro ser. Se ora de lo profundo. Se predica, se sirve a Dios de adentro, de lo más profundo. No de boca para afuera ni de mente para afuera. De adentro. Por eso, hermanos, que tenemos comunión, porque sabemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, en la profundidad de nuestro ser. De ahí el corazón limpio, humillado, arrepentido, de ahí sale la vida, mana la vida, dice la Escritura. Manan también los ríos de agua viva, que es el correr del Espíritu Santo. Por eso a Dios se sirve del corazón. Hay que limpiar y preparar el corazón para servir a Dios, porque es necesario. Con un corazón hipócrita no se puede servir, con un corazón contaminado no se puede servir. Por eso, como les repito, lo primero que hay que hacer es limpiar la mente, el corazón, limpiar todo nuestro ser, purificarnos para poder servirle al Señor, que Dios es santo. Por eso es importante tomar en cuenta su palabra. También el Señor nos está llamando para ser humildes. En Hechos 20, verso 19, dice la Escritura: tenemos que aprender a humillarnos ante el Todopoderoso, humillarnos a sus pies, en su presencia. Hechos 20, verso 19 dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ahí vemos que Pablo, el apóstol Pablo, le sirvía al Señor con humildad, con pruebas, con luchas, con acechanzas, con persecuciones, con sufrimiento, con dolor, no importa. Para servir a Dios hay que estar dispuesto. Es como entrar en un ejército. Al ejército no se va a gozar, se va a soportar cosas hasta aprender a defenderse, a luchar. Para servir a Dios así es, hermano. Para servir a Dios hay que estar dispuesto, porque no estamos jugando. Estamos en un ejército, estamos en una lucha y hay que disponernos. Hay que saber que a Dios se sirve con humildad. La persona humilde se somete, obedece, soporta. La persona humilde no se queja, no se lamenta, no se
echa para atrás. La persona humilde siempre está dispuesta a seguir adelante, con pruebas o sin pruebas, con luchas o sin luchas. Siempre listo y dispuesto para servir a su Señor, en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, nos prueba primero para darnos bendiciones, primero nos prueba para darnos una mayor honra, mayor gloria. Él nos prueba. Por eso hay que demostrarle al Señor. Hay mucha gente que sirve al vicio, a cualquier cosa, y se entrega, se rinde ahí, se somete a la maldad. Y cuánto más beneficio tenemos por servir al Dios vivo. Por eso hay que entender que es lo mejor que podemos hacer. También dice Lucas 17:10: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Aquí nos entender que hay que servir a Dios sin altiveces, sin vanaglorias, sin jactancias, sin creernos que ya somos mucho, cuando apenas estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, no considerándonos grandes o señores. Los que sirven a Dios no son los grandotes, sino los sencillos, los pequeños, los humildes, aquellos que saben hacer el bien sin necesidad de estar publicando ni vanagloriándose. Por eso hay condiciones, como estamos viendo, para servir a Dios. No es como estamos así a la carrera y como vivimos en el mundo. Es con una mente renovada, con un conocimiento amplio, con un amor profundo, con maneras correctas, limpias, de modo de comportamiento, de carácter, de conducta. Es importante, hermano, y esto no se necesita mucho tiempo. Uno puede prepararse rápido. La vida espiritual también se puede avanzar rápido. Eso depende de cada uno. Quiere ser un buen siervo, entonces una buena preparación, una rápida y profunda preparación. Efesios 6, versos del 6 al 7, vemos otra condición importante. Dice: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Pero él no dice que no hay que estar sirviendo al ojo. Servir al ojo quiere decir que solo cuando nos miran nomás estamos haciendo bien las cosas, o cuando estamos siendo observados por alguien, o queremos quedar bien con los hombres. Eso es el sistema del mundo. Pero el sistema de Dios es delante de Dios con toda voluntad, con amor, como para el Señor, el amo, el Rey, el soberano, el Altísimo, no buscando de agradar al hombre, sino a Dios. Hay muchas cosas que el hombre no sabe, no entiende, no conoce, pero Dios sí lo conoce todo, lo sabe todo. Por eso hay que servir al Señor sin cuidarse de los hombres, sino cuidándose de Dios, y en todo tiempo de la misma manera. Entonces nuestra preparación para servir al Señor tiene diferentes ángulos de vista que nos llevan a una vida correcta. Hebreos capítulo 12, verso 28 también dice la Escritura: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. A Dios se le sirve con temor y reverencia. Eso quiere decir con mucho cuidado, porque Dios es santo, es digno. Dios es digno del más alto honor. Ser siervo de Dios no es cualquier cosa, hermanos. La gente del mundo hasta se burla de los siervos de Dios, pero ellos son insensatos y necios, no saben, entienden nada.
Servir a Dios es lo más grande que existe en esta vida, lo más grande y lo más maravilloso. Mira, hay muchas personas que empiezan sirviendo a Dios y después no pueden terminar, y otros también que no hacen las cosas bien. Por eso también nos habla de los siervos inútiles, siervos que no hacen la voluntad de Dios. Fueron llamados pero no hacen. Ahora mejor es hacer la voluntad de Dios, es mucho mejor, y que hacerlo como Él manda. Por eso ante su presencia no vamos a comportarnos equivocadamente o neciamente, tenemos que comportarnos como es correcto. Porque dice la Biblia, verso 29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mira, hay mucho predicador, mucho creyente, mucho siervo del Señor que ha sido por un tiempo y ha vuelto atrás, está condenado en el infierno, que está sufriendo por haber servido mal, por haber hecho su voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso no es asunto solo de servir, sino de saber servir, hacerlo bien, con temor y reverencia. Por eso es que también tenemos que limpiarnos de las contaminaciones, limpiarnos y sujetarnos a la palabra de Dios en todo. Tenemos que renovarnos, purificarnos, santificarnos por la obediencia a la palabra. Tenemos que ser obedientes a la palabra, a los superiores. Primera de Pedro 1, versos 14 y 15. Servir al Señor es una honra muy grande, hermanos. Por eso es que hay que hacerlo bien. Primera de Pedro 1, versos 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El Señor nos llama a la santidad. La santidad es un sinónimo de apartarse. ¿Cómo nos santificamos? Cuando nos apartamos de entre la gente para ponernos a orar, a leer la Biblia, a prepararnos, a escuchar la voz del Señor. Mira, mientras más nos estamos con el Señor, más nos santificamos. Su presencia santifica. Por eso la oración, la alabanza, la lectura de la palabra nos santifica. También el arrepentimiento, la liberación nos ayuda. Por eso es que hay que ser obediente. Por la obediencia a la palabra entramos a la santidad. Por eso también dice la Escritura que el que obedece a la verdad se purifica. Purifica su alma, su mente, su vida. Por obedecer a la verdad se purifica y renace. Y se fortalece, se establece para la gloria de Dios. Esas son las cosas que primero hay que hacer, es edificarnos, limpiarnos, perfeccionarnos, y ahí servimos. Cuando estamos avanzando un poco, ya estamos en condiciones, empezamos a servir. Por eso también con llenura del Espíritu tenemos que servir a Dios. Hay muchas cualidades, la más importante estamos viendo porque necesitamos saber cómo servir a Dios. También dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 24 al 26. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Mira, aquí vemos, hermanos, que para servir a Dios no hay que discutir, no hay que pelear, no hay que vanagloriarse, no hay que estar en discusiones de palabras, de contiendas de palabras necias. La palabra de Dios nos muestra que el siervo de Dios no debe ser contencioso, no violento, no agresivo, no faltoso,
No hay que faltar el respeto a nadie, más bien hay que ser amable. Y dice, para con todos, apto para enseñar, sufrido. Con mansedumbre hay que corregir a las personas que se oponen. La corrección, uno da la palabra, pero el Señor es el que le hace entender a las personas. Pero si no entienden, hay que encomendar a Dios y tranquilo nada más. No vamos a estar obligando, ni amenazando, ni dando a veces, como muchos que vemos, manipulando a la gente, con engaños, con cuentos, con fábulas, engañando para que busquen a Dios, pero eso es una mala manera, o ganando ahí a punta de palabras y astucias. Nada de eso. El servicio a Dios tiene que ser limpio. Por eso también dice en otra porción que hay que procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que hacer las cosas como Dios manda, en toda la extensión de la palabra, no solo en algunas partes que nos agrada, sino en todo lo que no nos agrada también, porque es palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, hay que obedecer a Dios antes que a nuestros deseos o antes que a los hombres. Por eso también dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versos del 1 al 3: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No es todos los creyentes hemos sido llamados a ser soldados de Jesucristo, o sea, guerreros espirituales. Y la lucha espiritual es esforzándonos en la gracia, es siendo idóneos, capaces, siendo sinceros, fieles, obedientes, justos, piadosos. Y si nos toca sufrir, hay que sufrir, porque así son los soldados. Dios no solo nos llama para gozar, sino también para padecer. Bendito sea Dios. Romanos 12, versos 11. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mira, el Señor se sirve con fervor. Por eso, si vamos a cantar con gozo, con fervor, vamos a orar con fervor, vamos, lo que sea que hagamos, con fervor. Fervor es mucho amor, mucha fuerza, mucha voluntad. Eso es fervor. Entonces a Dios no se sirve con pereza, con dejadez, sino con diligencia y con fervor, con mucho amor, con ánimo, con optimismo. Es importante, hermanos. También dice 2 de Timoteo 1, versos 3: Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Hay que servir a Dios con limpia conciencia, corazón puro, limpia conciencia, mente transparente. Hay que prepararnos por eso, porque Dios nos da un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Dios nos da la sabiduría, la capacidad. Hay que pedirlo. Si no tenemos, hay que pedirlo. Dios nos da todo lo que necesitamos para servirlo. Él nos da, Él nos prepara, Él nos capacita. También dice en Hechos capítulo 6, versos 3: Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Mira, el servicio del diaconado, o cualquier servicio que sea para Dios, se necesita hombres de buen testimonio, y luego llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y por eso es que hay que estudiar, hay que prepararnos, hay que hacer todo lo posible por presentarnos con los mejores requisitos ante Dios nuestro Padre, porque eso es lo más grande que hay en la vida.
lo más importante, lo más honroso, lo más glorioso, porque el Señor viene por sus siervos y sus siervos van a ser galardonados. Todos los siervos van a ser galardonados, grandes y pequeños, porque el Señor es recompensador, es galardonador, dice, da galardones, da premios, corona, bendiciones para todos sus hijos. Por eso hay que servirle, hay que amarle, hay que servirle. También dice la Escritura, vemos algunos versículos más antes de concluir. 1 Corintios 16, 14. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo servicio a Dios, todo trabajo tiene que ser hecho con amor. El amor es el requisito principal para servir a Dios. El amor es la base de todo servicio, de todo trabajo, de toda obra. Por eso todo lo que se hace con amor sale bien. Todo lo que se hace con amor es aprobado ante Dios. Es una de las cosas que más agrada a Dios. Por eso el Señor dice también, el Señor Jesucristo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Tenemos que revestirnos de amor, tenemos que relacionarnos con amor y hacer la voluntad de Dios siempre basados en el amor. También dice en Gálatas, vamos a ver otro versículo, en Gálatas 5, verso 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Otra cosa muy importante que tenemos que tener para servir a Dios es la fe. Es la fe que obra por el amor, o sea, con amor, la fe con amor. Porque la fe agrada a Dios, sin fe no podemos agradar a Dios, necesitamos tener fe. Pero la fe acompañada con el amor se completa el trabajo. Hay personas que pretenden tener fe sin amor. Por eso es que también nos dice Pablo en los Corintios que de nada sirve que uno entregue su cuerpo a ser quemado si no tiene amor. De nada sirve que uno haga exhibición de dones, de talentos, de obras, de cualquier cosa. Si no tiene amor no le aprovecha, no le sirve. El amor es la base con la fe. Esas dos cosas son importantísimas para servir a Dios. Por eso, hermanos, hemos visto una ligera ilustración acerca de los requisitos para servir a Dios. Y vamos a concluir en otro versículo, en Mateo capítulo 20, versos 25 al 28. Entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo para nosotros. Jesús es el modelo del varón perfecto que agrada a Dios, que aprueba a Dios. Por eso el Señor vino a servir, y nosotros también tenemos que servir. No enseñorearlos, no abusar, no maltratar a la gente, más bien ayudarlos y darles ejemplo de amor, de servicio, de sacrificio, de humildad, de mansedumbre. Para esto Dios nos ha llamado, hermanos, para servirle con honra, con amor, con humildad, con mansedumbre, con una muy alta calidad de vida. De eso es lo que estamos viendo. Por eso vamos a darle gracias al Señor que nos ayude, nos enseñe a vivir verdaderamente el Evangelio en todas sus formas y detalles para poder servir a Dios, porque el Señor nos ha llamado para servirle, para amarle. Por eso oremos y demos gracias al Señor por su palabra que nos aconseja cada día grandes cosas maravillosas. Oremos. Padre bueno y santo,
Gracias te damos, Dios Altísimo, por habernos llamado, por habernos puesto en este lugar para servirte, Señor Dios Todopoderoso. Mas ayúdanos, Señor, a reunir todos los requisitos, todas las formas que es posible, que es necesario para servirte, para amarte, para hacer tu voluntad. Dios Altísimo, ayúdanos, te rogamos, te suplicamos. Oh santo y alabado Dios, gracias por todo lo que nos das. Gracias, gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Amén. Gracias y paz a vosotros, hermanos. Gracias por escuchar el programa apostólico de la Iglesia La Novia del Cordero. Volveremos a estar con ustedes en esta misma hora y por esta misma estación de radio. Próximamente recibirá otro poderoso mensaje. Puede visitarnos en nuestra iglesia, ubicada en Prolongación Leoncio Prado, 2953, Miraflores Alto, Chimbote, Perú. Para más información, llámenos al celular 943-97-3572. El espíritu y la esposa dicen: ven a las aguas de vida que te preparan para las bodas del Divino Cordero.